Hoy está con nosotros la poesía, está con nosotros José García Nieto, el más importante, el más famoso poeta de una larga etapa de nuestra posguerra. El nombre de José García Nieto está íntimamente unido a otros nombres no menos famosos, que son el de Garcilaso, revista de prosa y verso, y también el de Juventud Creadora, que fue el grupo que él estuvo promoviendo, un grupo de jóvenes escritores, de nuevos escritores, en el que hay realmente una nómina impresionante de firmas, las más conocidas de entonces y las más conocidas también de ahora. Bienvenido, José García Nieto. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco de poesía. Hemos leído una cosa de Dámaso Alonso, que allá por 1944 presentaba una lectura de los versos de Vicente Gaos, y decía, recordando unas palabras de Proust, que a los buenos poetas la tiranía de la rima les fuerza a encontrar sus mayores bellezas. ¿Es verdad que la rima es una tiranía? Para mí no lo ha sido nunca. Yo he sido, pues no sé si precozmente, incluso diría que antes de hacer versos para publicar, un rimador fácil. De modo que el propio Gaos, que ahora citaba usted, en un soneto suyo decía precisamente: a mí la rima no me encadena, me desencadena. Entonces a mí realmente no me ha forzado nunca la rima. Creo al revés, que me ha dado ocasiones a veces para expresarme mejor. Se encuentra uno con la rima, con cosas inesperadas que vienen muy bien a veces al poeta y que descubren al propio poeta cosas que a lo mejor no pensaba decir. También hay quienes dicen que el poeta que se expresa libremente, sin sujetarse a la métrica, está realmente más propicio a decir toda su verdad. Cuando uno está propicio a decir verdades, igual se puede hacer con rima o sin ella. Lo que tiene que pasar es que nunca eso fuerce al cantor o al decidor. A mí, yo he escrito muchos versos en verso libre también, me he encontrado siempre más o menos con la misma libertad. Usted es, sobre todas las cosas, un maravilloso escultor, verdaderamente fabuloso, del soneto, de esa forma de los dos cuartetos y los dos tercetos que es, yo creo que insuperable. ¿Cree usted que el soneto sigue teniendo la misma vigencia que en los mejores tiempos de su historia? Me parece que sí, es una pieza fundamental. Los poetas que riman se encuentran en el soneto con algo que termina en sí mismo, que termina pronto y tiene un punto de intensidad y de perfección formal que quizá no se pueda suplir con nada. Me parece que hoy día hay sonetos buenísimos, hablo de los últimos 40 años, por ejemplo. Juan Ramón Jiménez me lo decía a mí en una carta, tan buenos como muchos o mejores que los que están en ese baúl de cadáveres del Rivadeneira, decía él. De modo que sí, yo creo que están tan vivos los sonetos buenos como aquellos de los siglos de oro. Si para J.R.J., que era un hombre realmente despiadado a veces con los jóvenes poetas, le parecían los sonetos de García Nieto tan buenos como los de Góngora, los de Calderón, los de Lope, los de Quevedo, realmente muy buenos tienen que ser, ¿no? Bien, bien, pero yo creo que cojilla Juan Ramón Jiménez muy vapuleado. Cuando yo me escribí con Juan Ramón, yo no he sido un conocedor, ni he sido favorecido con su amistad hasta muy tarde ya, y siempre por correo. Él me escribió muy espontáneamente, con mucha generosidad un día, y ya digo, creo que era un momento en que todas aquellas aristas célebres de Juan Ramón se habían ya limado. Se ha dicho siempre de Pepe García Nieto que es un servidor de la belleza, un hombre que está realmente más que nada al servicio, más de la estética que de la ética, han llegado a decir algunos, más de la perfección formal que de la intensidad del contenido. ¿Eso es una manera de ver fragmentaria y parcial su obra poética? Es una mala manera de ver y de ver en general la poesía, porque justamente en poesía es un género donde fondo y forma están tan iguales, son tan inseparables, de ahí que la poesía traducida sea siempre muy peligrosa y no se da uno cuenta nunca de la calidad verdadera de un poeta cuando es traducido. ¿Hay facilidad para unos poetas? ¿Hay poetas más fáciles que otros? Quiero decir, ¿el dominio de las formas tiene que ver con el genio, tiene que ver con el talento? Es aleatorio, puede pasar todo. Yo creo que un poeta formal y total, y sobre todo en España tenemos grandes muestras, lo tienen también los ingleses, el talento está perfectamente vertido y se tiene de verdad a través de la poesía, que por encima de todo no es solo talento ni principalmente talento, sino yo creo que es sensibilidad. Hay gentes que ven dos etapas en la poesía de García Nieto, en una primera etapa donde hay una, dicen, excesiva esclavitud de la forma, de la perfección formal, aunque diciendo que eran formas un poco vacías, y después una evolución que llega a una preocupación real por las angustias y por los problemas del tránsito del hombre sobre la tierra. Es posible que eso ocurra, pero ocurre más que nada por la evolución del hombre en sí, es decir, por el humano que crece y se transforma.
Pero igual que se dice que una persona tiene 2 vidas, yo creo que no se tienen 2 vidas, se tienen 30 vidas. Entonces en la poesía no hay un periodo más cerrado y más hermético y otro más abierto. Yo creo que desde muy pronto he frecuentado también formas abiertas, pero hay que reconocer que si yo ahora conmigo mismo me pusiera a recordar mi poesía o a recogerla, todavía me sigue gustando mucho la forma. Creo que algunos poemas más rimados y ritmados están para mí mejor que los otros. ¿La poesía es siempre su compañera? Siempre. ¿Nunca le abandona? Bueno, sí ¿Hay citas especiales, horas citas especiales, horas propicias? No. Yo he escrito poesía, vamos, puede decirse que en lo alto de una escalera. A mí me da igual. Lo que es que viene cuando viene y hay que esperarla. Lo que hay que no ser impaciente, ni desesperarse tampoco. Hoy día podríamos tener ejemplos que yo diría ahora, pero ¿para qué decir nombres? De poetas que llevan 8, poetas eminentes de nuestros contemporáneos, 8 y 10 años sin escribir, y no hay que alarmarse. Damaso Alonso, y si podemos dar, porque es un caso egregio. Damaso estuvo mucho tiempo callado y luego de pronto hizo un libro estupendo, ¿verdad? Bueno, hay poetas como Borges, que ha dicho aquí ante estas cámaras que él se acuesta por la noche y se le ocurren los versos casi dormido, y a veces dormido del todo. Y a la mañana siguiente, cuando se despierta, se acuerda y los apunta o los dicta. Yo no he llegado a eso porque tengo muy mala memoria, de modo que a la mañana siguiente se me habría borrado todo. Pero he llegado a algo más, y es tener en la mesilla de noche una hoja de papel y un lápiz, y a oscuras, para no molestar a nadie, tomar nota de un verso suelto, por ejemplo. Eso sí lo he hecho. La poesía viene de manera muy extraña, y lo que creo que carga sus pilas en secreto muchas veces. A lo mejor una noche que parece que ha sido vacía y que ha tenido unos insomnios especiales que no tienen nada que ver con la poesía, está cargando pilas que al día siguiente pues producen una eclosión del verso. La vida que vivimos, que es una vida ciertamente conflictiva, cada vez más compleja, es una vida capaz de determinar la aparición casi mágica de la poesía, o por el contrario, esta prosa de todo el día se repele con la aparición más o menos nocturna de la poesía. Es una pregunta buena, pero creo que no importa nada la vida en torno. El poeta tiene que saber acomodar siempre la circunstancia, el hombre y su circunstancia, que le ha tocado vivir con aquello que tiene que decir como mensaje. Lo que hace falta es hacer una de esas dos cosas, o hacer uno de los dos fenómenos. El hombre puede ser como hombre, un hombre comprometido, estar en el haz de la vida, transitando por escollos que parece que no tienen nada que ver con la lírica, y sin embargo, si sabe acomodar eso a su sentimiento verdadero y a su forma de expresión, esa es la poesía, ¿verdad? La poesía total, que es la que perseguimos todos. ¿El verso libre, el verso blanco o la rima? Yo soy, en los demás, adorador del verso libre. A mí, por ejemplo, uno de mis mejores poetas, que tiene para mí un altar, es César Vallejo, que tiene un verso libérrimo, unas ideas libérrimas, unas formas muy libres. Pero ya he dicho antes que en mí yo creo que hay una medida de la poesía con forma que me va un poco mejor. Sin embargo, me gusta en ocasiones, y me gusta en ocasiones emplear el verso libre, y me ha dado holgura en ocasiones. Hay algo curioso que lo diré solo a título de información sobre esta pregunta. A mí me parecía muy extraño cuando yo empecé a hacer versos, esos poemas que leían otros poetas que eran un poco vanguardistas, de que no hubiera comas, por ejemplo, en un poema, me parecía una exhibición inútil y banal. Pues no, yo he notado después, hay algún libro donde hay muestras de esas, en que la poesía a veces exigía que aquello no tuviera unos parones determinados dentro del texto del poema. Entonces, para mí me venía muy bien que los versos fueran dichos sucesiva, atropelladamente, con un ritmo determinado que no lo daban los signos de puntuación. Desde que Serrat musicó poemas de Machado, siempre se repite ya tópicamente lo de golpe a golpe, verso a verso. ¿Hasta qué punto está cincelada golpe a golpe la poesía de García Nieto? ¿Es una poesía cincelada violentamente? Es decir, ¿es mármol lo que se trabaja ahí? ¿Es barro lo que se está dócilmente moldeando? ¿De qué está hecha la materia en la que trabaja el escultor del verso que es García Nieto? Vamos a ver, yo creo, cómo se contesta todo esto sin pedantería es muy difícil, pero vamos a ver, yo creo que es la sangre la que manda, y que si yo tengo un cincel, que indudablemente lo tengo, está como unido a mi brazo, de modo que el brazo escribe ya fatalmente con ese cincel. Volvemos a lo de antes, a mí no me somete el cincel, no me preocupa el cincel, sale solo. Lo que es que naturalmente mi poesía es un poco cincelada, unas veces más que otras. ¿El metro favorito, el endecasílabo? Por supuesto. ¿El romance? Menos, mucho menos. ¿La y sobre décima? todo, bien, pero menos también, en mis principios solo. ¿La octava real? No, nunca. Nunca. Entonces el endecasílabo por encima de todo. Y el alejandrino también. Y el alejandrino. Con su hemistiquio, los versos de 7 sílabas son hermosos. Y para mí hay una cosa que he probado en poemas un poco largos que me ha ido muy bien, que es un verso que se lleva hoy muy poco, que es el eneasílabo.
Las 9 sílabas para mí, con todas las flexibilidades que hay dentro de Juventud, Divino Tesoro, Te vas para no volver. Entonces, cada uno de esos versos 4, de esos 4 versos primeros del poema de Rubén, está acentuado de una manera distinta. Bueno, pues esa flexibilidad de acentuación que tiene el eneasílabo, a mí me ha ido muy bien y me ha dado un lenguaje coloquial que me ha servido mucho para determinada clase de poemas. ¿Acentos ortográficos o acentos internos? Las dos cosas, las dos cosas. Hay que hacer coincidir siempre que se puede el ortográfico con el interno. Otro. ¿Y la poesía es una pasión o la poesía es, por el contrario, un deslumbramiento? ¿Es una pasión, es un deslumbramiento? Quiero decir, es una cosa, es cerebral, la poesía sale del cerebro, mana del sentimiento. Sale del hombre. Sale del hombre. Sale del sentimiento del hombre pasado indudablemente por el cerebro. Es una pasión, está bien decir que es una pasión, pero sobre todo es una fe de vida. De modo que se diría que en un poeta que no fuera apasionado, la poesía tiene que ser fatalmente más fría, aunque a lo mejor muy buena. Hay casos eminentes. Que duda cabe que Valéry es un poeta frío y es un poeta estupendo. ¿Qué pasa con los poetas en esta época en que vivimos? Me parece que tienen su sitio y acaso más que nunca en la sociedad. Cuando mayor es el peligro de que una sociedad se adocene o se prosaice o se convierta en algo material y cotidiano y pasajero, es cuando el poeta está más obligado a llamar siempre la atención, sobre las cosas mejores que hay en el hombre, sobre sus mejores sentimientos, sus mejores aptitudes, su hermandad con los demás. Creo que es muy obligado. ¿Poeta militante, poeta combatiente o poeta de devoción contemplativa? No hay más militancia que la que arranca de uno. De modo que a mí no me parecen que están demasiado en vigor para siempre los poetas excesivamente militantes. Bien me parece, porque es una manera de cantar, y yo lo respeto con mucho gusto, pero me parece que el poeta no solo no debe escribir para hoy, ni siquiera para mañana, sino para pasado mañana, a ser posible, que quiere decir para siempre. Alberti. Estupendo. Lorca. Profundamente bueno. Alonso. Interesantísimo. León Felipe. Poeta radical, estupendo. Yo tengo un poema dedicado a él. Cernuda. Quizá el que más ha crecido de los poetas del 27. Jorge Guillén. Para mí, adorable. Me escribo con él ahora. Y cuando no se llevaba nada creer en Jorge Guillén, yo siempre le he seguido y ha influido mucho, por ejemplo, en mis libros primeros. Alto Laguirre. Poeta fino. Nada más. Voy a decir una cosa que no es mía, voy a decir una cosa de Gerardo Diego, y claro, eso es muy respetable para mí, yo a Gerardo lo adoro, y Gerardo ha dicho que cambiaría la mitad de su obra por un verso de Manuel Alto Laguirre. Yo no lo he entendido mucho, pero eso me ha hecho respetarlo y leerlo con más intensidad. Entonces hablemos de Gerardo. Gerardo, a mí me parece, qué sé yo, compañero de mi poesía, compañero de mi vida poética. Gerardo enseña siempre, Gerardo es un maestro increíble. Lo que le pasa a Gerardo, como a todos los poetas que se han prodigado mucho y que está capacitado para hacer muchas cosas, es que la gente se pierde a lo mejor en caminos que querrían más unitarios. Gerardo salta del verso libre al creacionismo, al verso más formal, a los versos divinos, a los versos más humanos, de una manera estupenda. Como maestro, me parece indudable. ¿Cuál es la época que más le gusta a García Nieto del maestro Gerardo Diego? Yo creo que la época más formal, la época de Alondra de verdad, porque Gerardo es justamente uno de los artistas, y digo artista subrayando la palabra, además de ser muy poeta, en que en el verso medido logra una alegría, una libertad increíble. Él me decía una vez en el célebre poema del Ciprés de Silos, que cuando llega un verso que parece que lo ha preparado desde el principio, le ha llegado por pura casualidad. Y salva siempre los mayores escollos con una gallardía torera, el que es muy aficionado a los toros, realmente envidiable. ¿Se puede llegar realmente por pura casualidad a un final glorioso en un poema? No entiendo bien la pregunta. ¿Se puede llegar a un final maravilloso en un poema simplemente por casualidad? Sí, creo que sí. Se llega por casualidad. Sí. Como una consecuencia. Bueno, decía Dilthey que la creación literaria era tanto azar como costumbre como enseñanza, de modo que el azar colabora muchas veces. Mucho también los poetas que utilizan la rima. Ya digo que Gerardo eso lo ha dicho y lo ha confesado muy paladinamente. Dice, este verso no es mío, esto me vino porque la rima me lo dio. Y el resultado es maravilloso. Nadie va a preguntar después, como no se pregunta en un plato exquisito, cómo lo han hecho en la cocina, ¿no? ¿A usted le ha pasado algunas veces eso? A mí me ha pasado muchas veces, sí. Y he quedado más contento de mí que otras, porque he visto que yo tenía una especie de antenas que podían recoger algo que justamente por insólito y por maravilloso me ha parecido mejor. ¿Aleixandre? Sí, un gran poeta, un poeta que ha enseñado muchísimo, que ha cambiado la poesía española.
Hubo una ola que vino un poco a sustituir o a romper o a enfrentarse o a marcar otra tendencia después de los tantísimos años de Garcilaso, de lo que eso tenía de neoclasicismo en definitiva, que fueron los de la llamada poesía social española. Ahí están, pues bueno, Otero, Celaya, tantos otros. ¿Qué opinión tiene García Nieto de esos poetas y de esa corriente? Bueno, de esos dos poetas, principalmente muy buenas. Los dos me parecen dos grandes poetas. Blas de Otero es estupendo. Y Celaya, que hay quien le ha negado su esencia poética, y me ha parecido siempre un buen poeta. Lo que ocurre con la poesía social, que como todas las modas, arrastró a mucho ingenuo, escribió mucho bajo esa bandera, y pasa siempre también que el que no tiene talento, el que no tiene talla de poeta, se queda en el camino. Eso es cierto, se salvan siempre los mejores. Pero igual pasa así con la poesía rimada. Eso nos pasó con Garcilaso también, que la gente se ha fijado muchas veces en aquellos que eran quizá peores, ¿no? Pero nosotros me parece que hicimos una gran labor con esa recuperación de las formas, que nos parecía muy interesante en aquel momento y que creo que en cierto modo ha dejado una huella que de una manera vaga o oscura han seguido muchos después. Gerardo decía muchas veces que hay de aquel poeta que no tuviera algo de Garcilaso. Pues creo que en esa medida nosotros hemos sido portadores de una antorcha transmitida a lo largo de los tiempos. Señor García Nieto, ¿qué relaciones debe haber entre Nuestra Señora la poesía y la política? Bueno, creo que ninguna, si acaso un matrimonio civil que se puede disolver en cualquier caso, porque la política puede, con su llamada, hay política apasionada, con su llamada a la pasión, hacer despertar la voz de algún poeta, pero yo preferiría que los poetas no se dejaran tentar demasiado. Vamos a recordar, por ejemplo, cómo es la poesía y cómo está situada en la historia, en el momento histórico de España, cuando aparece la poesía de José García Nieto. Termina la Guerra Española y en el año 40 surge un primer grupo que se llamó Musa Muse, en el que estaban Ridruejo, Sánchez Mazas, Alfaro, Adriano del Valle, José María de Cossío, falangistas casi todos. Sánchez Mazas, en la sesión inaugural, definió la estética de la tertulia diciendo: la poesía se reduce a llamar divinas a las cosas. ¿Usted lo pensó así alguna vez? No, no lo pensé, y además no estuve en las primeras sesiones. Yo sé que usted no estaba en eso todavía. Musa, no estuve. Los conocía a todos, soy muy amigos míos, algunos mucho, después, pero yo no estaba todavía. Pero yo creo que hay un contraste tremendo entre esa definición, la poesía se reduce a llamar divinas a las cosas, Sánchez Mazas, 1940, con lo que dice en 1944, solo 4 años más tarde, Dámaso Alonso, en Hijos de la Ira. Madrid es una ciudad de 1 millón de cadáveres. Dámaso Alonso con eso logró un libro que ha sido trascendental, que ha sido hito de muchas corrientes de después o de muchos poetas de después. Y me parece que la poesía no está bien definida así por Sánchez Mazas. Nos pasa un poco igual con lo que pasa con Ortega, tan eminente en tantas cosas, y se equivocó un poco al definir la poesía cuando él decía que poesía, porque estaba en aquellos tiempos, era eludir el nombre cotidiano de las cosas. Pues parece que después han sido unos poetas, quizá yo no sea de los más característicos, que han afrontado el nombre cotidiano de las cosas. Neruda, por ejemplo. Neruda, por ejemplo. Neruda ha hecho de la poesía un arma y un instrumento tan plural, tan rico, tan metido dentro de la vida. Él ha dicho todo dentro de la poesía. Quizá el mayor valor de Neruda ha sido eso, que es que él es un poeta tan vital que la vida misma está palpitando en sus poemas en todo momento. Esas odas elementales donde reciben su cántico desde la cebolla. Son increíbles. Se parece lo de la cebolla a las nanas. Se parece a las nanas de Miguel Hernández, sí. Claro. Es un libro, sin olvidar una cosa nunca, que no hay que olvidar porque cada cual tiene que aguantar su vela en su palo, ¿no? Que algunas veces Neruda se ha pasado en estas cosas, es decir, se ha dejado llevar de su enorme maestría, de su gana diaria de hacer poesía, que también es muy lícito, e indudablemente no todos sus poemas son iguales, pero a mí me gusta mucho. Además es bueno juzgar a un poeta por la totalidad de su obra. Entonces, cuando hay una obra tan grande, es estupendo meterse en ella. Qué grande, qué fácil, qué fértil, qué capacidad inmensa de crear poesía todos los días, ¿no? Increíble, de invención, de seguridad, de vivir en la poesía. Que él podía parecer un hombre a veces poco apasionado, y sin embargo siempre se apasiona cuando hace poesía. Creo que quien lo ha conocido, yo no lo he tratado nunca personalmente, pues le podía parecer a veces frívolo, le podía parecer un hombre que estaba mucho más al quehacer inmediato de las cosas, de la sociedad, de los amigos, y se convierte en un gran poeta siempre que hace poesía. Se le está señalando a usted como el animador cultural de la poesía durante los llamados años del franquismo, tanto con sus versos como liderando el grupo de la Juventud Creadora y la revista Garcilaso. Diríamos que esa es una realidad histórica, una realidad poética, que no hay más remedio que pasar así a los libros,
¿O cree usted que está utilizándose una doble intención al señalarle a usted como el animador de esa época? Yo no soy nada suspicaz, pero hay que ver claramente el fenómeno y es cierto que se me ha levantado para determinadas banderías como paladín de ese momento en que estaba unido al régimen anterior y todo eso. Yo no tengo, igual lo diría, porque tampoco importaría un poema escrito a Franco, pero vamos, yo he vivido en ese tiempo, yo he crecido en ese tiempo. He procurado ser muy independiente siempre, muy abierto y muy liberal con las revistas que he tenido y también dentro de mi poesía. Para empezar, tengo entendido que usted no estuvo en el bando de los vencedores, sino que por el contrario sirvió usted en el ejército de la República. Sí, yo estuve siendo soldado de la República, sí. Y su conocimiento de los demás poetas que le llevó a la creación de este grupo un poco ocurrió precisamente en esos años de la Guerra Española. Pero vamos a ver, yo no estaba con los poetas oficiales que también los sabía de la República, porque primero yo era más joven, no los conocía, y además que hay una circunstancia en mi vida muy especial que una yo no historia empecé... que vamos a contar después. Bueno, sí. Que yo no empecé estudiando letras, de Exacto. modo que, claro, fue entonces cuando yo encontré los caminos de la literatura, cuando yo me dirigí muy libremente y siempre como francotirador hacia las humanidades, y es cuando conozco a esos fundadores de Juventud Creadora, que luego serían de la Juventud Creadora. Entonces, ¿qué razones puede haber para que se diga que es usted el representante, el símbolo de la poesía franquista? Pues no lo sé, porque he vivido en ese tiempo y porque he hecho una poesía más formal, entonces quizás se ha unido todo, muy mal unido siempre, y parece que en esa línea fatalmente iban unidas una serie de palabras que era pues franquismo, formalismo, anticensura, etcétera, o censura. En cualquiera de las solapas de sus libros o en algunos de los libros que yo he hojeado por ahí se pueden recoger toda clase de elogios, de críticos de las más diversas tendencias y de muy diversas trincheras, desde Balbuena Prat en su Historia de la Literatura Española, a Gonzalo Torrente Ballester, pasando por tantos otros, por Carmen Bleiber en el Diccionario de la Literatura Española, por Joaquín Marco, etcétera, que no vamos a leer, porque esto nos llevaría largo tiempo y porque además ya es conocido. Pero sin embargo, hay otros críticos que son más cicateros con usted, que dicen que usted es un poeta de juegos florales y un poeta de premios oficiales dados con el dedo. Yo creo que esto debe usted de explicarse un poco. Si esas filias y esas fobias tienen razón. También soy un poeta de juegos florales. El padre Martín Descalzo ayer mismo decía en una disertación estupenda sobre Calderón de la Barca que para él había diferencias entre los didácticos de Lo y los didácticos de Li. Es decir, que se era blanco o negro, azul o colorado. Y en cambio los de Li que se podía ser blanco y negro, se podía ser formal e informal. Entonces yo creo que yo era una presa fácil para cargar contra mí y me parece que sí se han hecho algunos primeros nombres a base de ponerse enfrente de García Nieto, que la verdad no merecía la pena, pero así ha ocurrido. Ahora, lo bueno es que realmente los nombres que más pesan entre todos estos, hombre, como el de Juan Ramón Jiménez y otros grandes, están a favor de la poesía de José García Nieto, sin tratar de quitarle absolutamente ninguno de sus méritos. Pero yo creo que ahora entre uno y otro extremo, entre los que cantan a García Nieto y entre los que no acaban de querer cantarle con tanto entusiasmo, vamos a centrar un poco cuál ha sido esa vida y cuál ha sido esa poesía, esa obra de nuestro invitado. Usted nace en Oviedo y su padre creo que era abogado, secretario de ayuntamiento. En Covaleda, cerca de Soria. Ya sé que usted lo perdió siendo muy niño, tenía usted seis años. Sí. Pero ¿qué recuerda usted de su padre? ¿Qué cosas han quedado en usted de él, de las que tenga conciencia? Sí, tengo recuerdos vivos, algunos muy pocos, sobre todo su muerte, naturalmente, porque yo era muy pequeño. Y luego tengo recuerdos escritos, porque mi padre fue un aprendiz de poeta. A mí me da vergüenza y pena que mi padre se quedara, no en el mérito, sino en la labor muy detrás de mí, que no pudiera conseguir su objetivo. Él tuvo que irse a ganar su vida de secretario de ayuntamiento de un sitio y dejó sus cosas literarias. Él era un buen periodista, lleno de gracia, lleno de chispa, que yo creo que no la tengo, ¿verdad? Él la tenía muy fina, muy asturiana en ese caso. Y me encuentro muy bien, me encuentro muy ligado a él por lo que sé, por lo que he ido investigando con una curiosidad verdaderamente de explorador dentro de la vida que me ha dado escrita. En uno de sus libros, La hora undécima, encuentra uno cosas autobiográficas, en muchos de sus libros, por supuesto, pero aquí yo creo que de una manera especial, donde se dice, por ejemplo, yo vengo, os lo diré, de un campo oscuro que apenas tiene nombres, de una tierra que he recorrido sin herir, de un prado donde dejé la hierba sin cortar.
Yo he venido de unos ojos que no cesaron de mirar tristeza. Puse mi corazón en el camino. Como el niño perdido pone piedras para saber volver. Pero ya he vuelto y no he encontrado la señal aquella, ni he conocido el árbol de aquel día, ni en lo que es hoy, ni en lo que es hay nada de lo que era. Tan poco tiempo sí, tan poca vida, y todo es ya distinto, todo empieza de nuevo. Nada sé de tanta sombra como ahora mismo me rodea. Este es su horizonte natal, el horizonte de sus primeros años infantiles. Ese prado oscuro, me imagino que es Oviedo, que es Asturias. Yo vengo, os lo diré, de un día humilde, de una esperanza sin cumplir siquiera, de una fe desnortada y sin motivo, de un hogar sin el padre, de una estrecha cárcel de amor que tuvo sus paredes alzadas siempre y demasiado cerca. En ese paisaje, la figura de la madre, ¿cómo es? ¿Qué representa? Sí, la figura de la madre para mí es fundamental y está en otros libros míos. Lo que es que ese poema justamente es una elegía al padre, de modo que no aparece demasiado. Y lo que está muy dado bien biográficamente, me parece, por lo menos de una manera clara y expresiva, es mi origen humilde. Yo paso por ser un señorito, no sé si será mi pinta, pero yo no he sido nunca un señorito. Yo he sido un hombre que ha trabajado mucho en mi vida desde muy pronto. Yo empecé a trabajar a los 14 años y lo que soy es un poeta muy nostálgico de mis primeros años. Me parece, sin haber sido un paraíso ni mucho menos mi infancia y mi primera juventud, lo tengo pues como un Edén porque el hombre estaba ahí más vivo, más naciente, más de verdad. Había todas las posibilidades por delante que luego se han perdido a medida que se cumplen los años. No había llegado al arrabal a que he llegado ahora. De modo que por eso yo aquello lo evoco siempre, casi constantemente, como un paraíso perdido, que acaso en aquel momento no lo fuera, pero que en la distancia se ha convertido en eso. A todos los versos asoman los nombres de la geografía de sus amores. Oviedo, un nombre, una perdida cuna que en la fotografía amarillea. Soria de sol, Soria de nieve, Soria, madre de Covaleda. Zaragoza con tardes entre fiebre, ojos tras el cristal, pájaros fuera. El río enorme transportando en hombros Cristobalón el templo a la arboleda. Toledo, soy un hombre ya en Toledo. Toledo a sangre enamorada suena. Pero lo curioso es que cuando llega usted a Madrid, al final dice, yo vengo, os lo diré, de un miedo. A un miedo voy. Desde un miedo aún alguien me espera. ¿Cuál era ese miedo? A mí me ha dado miedo siempre ser mayor. Lo he conseguido con grandes dificultades en contra de mi propia naturaleza y de mis querencias, porque a mí me asustan los hombres. Yo me he asustado a mí mismo como hombre. Yo creo que era mejor cuando yo era niño, y es cuando debía haber escrito yo mis versos mejores, si entonces se pudiera escribir. De modo que ese miedo de donde vengo, que es el miedo a estar solo, a estar sin el padre, se vuelve a hacer realidad y toma cuerpo en el tiempo, toma bulto en el cuerpo, y siempre hay un miedo al hombre que está delante de mí, que a veces soy yo mismo. Muerto su padre, su madre viuda a los 36 años, se ve obligada a reconsiderar la vida, hay que trabajar. Entonces regresa a Toledo, creo que sus abuelos estaban allí, sus abuelos maternos. Sí. Usted ha escrito en algún sitio, no teníamos dónde caernos muertos. Le saca adelante su madre a fuerza de trabajar. El hogar de sus abuelos era un hogar de militares. El abuelo era coronel, me parece. Sí. Y un tío suyo capitán. Es verdad. Empezó a estudiar el bachillerato en Toledo y era usted un niño más bien sensible, muy romántico. Creo que ahí empezó mi vocación de poeta realmente. Era un niño más bien solitario, tardé mucho en tener más amigos. Yo tenía entonces muy buenas notas en el bachillerato, estudiaba bastante y escribía algo, pero de una manera naturalmente muy vergonzante, que se ha quedado todo en el telar, nunca he publicado eso. He publicado esos recuerdos, de modo que para mí han ido quedando ahí en el archivo que tiene todo poeta para salir un día por un camino que no se sabe cuál es. Y cuando le encontramos ya en Madrid, ¿está usted dispuesto a estudiar matemáticas? Sí, yo empecé siendo matemáticas porque rara cosa, un tío mío que era militar sabía muchas matemáticas y a mí me parece que se me daban muy bien las matemáticas. Todavía tengo algunos recuerdos que me han servido para enseñar algo a mis hijos, ya no, cuando empecé a estudiar matemáticas. Y creían, y yo mismo me lo creí, que yo iba a ser un matemático. Entonces eso pues dificultó naturalmente. Terminé el bachillerato de ciencias precisamente en Madrid y en el momento ese de elegir ya casi fue cuando después de unas oposiciones y estudiar algunas matemáticas superiores, no tuve suerte y entonces yo ya estaba cambiando hacia lo literario y pegué un vuelco hacia las humanidades. Está usted dando un vuelco hacia las humanidades y al mismo tiempo está usted ganando 15 duros al mes en una zapatería. ¿No? Los almacenes de zapaterías. Si yo tenía que apuntar en unas listas enormes
una serie de precios de compra y de venta y sacaba unos porcentajes. Para eso me habían servido las altas matemáticas que había estudiado. Sí. Las matemáticas y la poesía que poco servían para eso. Es verdad, muy poco, realmente. Ese fue uno de los diversos trabajos a que tuvo usted que dedicarse para ir ganando. Sí, claro, no había más remedio, sí. ¿Qué otras cosas así? Pues yo no sé, me parece que en algo así como en un partido político, a la gente le enseñará mucho, pero ¿por qué no recordarlo ahora? Que se llamaba Derecha Liberal Republicana, que iba a Alcalá Zamora, pues entonces escribía unas cosas allí ya como corrector de estilo, de algo que hacían los demás. De eso tengo una vaga idea porque es un tiempo que fue muy corto y lo olvidé pronto. Y luego ya hice unas exposiciones pronto al Ayuntamiento de Madrid, desde entonces he estado allí en el archivo con algunas lagunas de excedencias que he pedido. Sí. Pero empezó a estudiar ingeniería, ¿no? Caminos. Yo de caminos, sí, yo me examiné de caminos sí, una vez. Y luego exactas, yo tengo un año de exactas. ¿Y cómo descubrió la poesía? Bueno, creo que yo solo. Porque es curioso que, no es curioso, no, es totalmente natural. Al levantar nuestra casa de Covaleda, mi madre pues se llevó unas cuantas cosas a Zaragoza y no fueron libros. Mi padre debería de tener entonces, quizá por estar en Covaleda, muy pocos libros. De modo que yo pues tuve al empezar a conocer la poesía en mi casa apenas unos libros de poemas de poetas que estaban muy desfasados. Y entonces sí, entré mucho en la biblioteca del Museo Pedagógico, que me encontré con mucha gente después que ha estado por allí. Enrique Azcuaga, por ejemplo, iba mucho allí. Iban a las clases de Ortega, yo no iba, y allí empecé a leer ya la poesía más contemporánea. Y lo que fue para mí una revelación fue la antología de Gerardo Diego. Eso me hizo a mí entrar en el conocimiento verdadero de lo que podía ser la poesía de verdad, la poesía actual, contemporánea y la avanzada de la poesía. Ese libro ha sido definitivo y esclarecedor para muchos, ¿no? Sí, creo que sí, para mí lo fue fundamentalmente y yo lo cito constantemente. Eso me parece que ha sido algo que se hizo por milagro, como se hace todo, debido mucho al talento de Gerardo, pero también al azar. Él tuvo la suerte de incluir allí 14 o 15 poetas que han sido eminentes todos, han sido todos de primera línea. Pero usted iba de vez en cuando por Viriato 73 a ver a un tío suyo llamado Manolo, y en esa misma casa tenía Manolo Altolaguirre su imprentilla. Es verdad, no lo conocí nunca. No le conocí. De modo que yo he pasado muy cerca de la poesía, porque tenían allí el taller donde se hizo Héroe y aquellos primeros libros, en un taller manual que tenía Altolaguirre. Vivía también en esa casa María Dolores Pradera, y ahí nos conocimos, siendo yo una niña, por supuesto, muy niña. Garcilaso. ¿Cómo aparece Garcilaso? Yo me había encontrado con esos poetas fundadores de Garcilaso y algunos más, los hermanos Prado Nogueira, por ejemplo, José Fernando Aguirre, Rafael Romero Moliner, que era quizá el mentor de todos nosotros, el que más sabía. Garcés también estaba, ¿no? Garcés también, pero es que he eludido a los fundadores, digo los que estaban también con nosotros. Ya. Y entonces ahí cambiamos las primeras experiencias poéticas que teníamos y los primeros poemas. Y entonces hacía una poesía muy formal, rigurosamente formal, y les extrañaba a todos mucho mi facilidad. Y poco después, pues nos quedamos después de la guerra siguiendo nuestro conocimiento y nuestra conversación, esos 4 fundadores. Éramos 3, éramos Jesús Juan Garcés, Revuelta, yo, y fue después cuando vino Pedro de Lorenzo. Estos fueron los 4 fundadores de Garcilaso, a los que se unió después Pedro de Lorenzo. Vamos a citarlos de nuevo uno por uno. Sí, Jesús Juan Garcés es el primero. El de uniforme. El de uniforme, es marino. Jesús Revuelta. Que fue director general de Radiodifusión y Televisión. Exactamente, Sí. Ahora está en la agencia EFE. Después estoy yo ahí. Y Pedro de Lorenzo. Y luego Pedro de Lorenzo, que se incorporó un poco después. Y entonces fue cuando fundamos Garcilaso. Le pedimos a Aparicio el permiso, costaba mucho en aquellos tiempos. Hay que situarse, que los españoles no nos situamos. Hay que ponerse en lo que era aquel momento. De modo que publicar una revista de poesía independiente ya era una cosa dificilísima. Entonces conseguimos que Aparicio nos autorizara los cuadernos. Antes de eso, sin embargo, habían pasado varias cosas. Había pasado la guerra, Sí. había pasado el servicio militar de nuestro amigo García Nieto, que fue, me parece, en un ministerio, ¿no? Sí, en el Ministerio de la Guerra de aquí. Sin necesidad de ir a un frente. Sí, es verdad. Luego se reunían de vez en cuando en una casa de Revuelta a hablar de Exactamente, poesía. ya los presuntos fundadores. Ahí se estaba ya más o menos empezando a... Sí, a fraguar ya lo A que sería fraguar. después la revista, sí. Hubo una detención con un pequeño periodo de cárcel, según mis noticias. Sí, lo tuve. Sí, yo me vi complicado en uno de aquellos procesos provocados, que fueron los 165 o 195, y yo estuve en la cárcel unos meses. Sí. A usted le pedían 7 años por Sí. no sé qué. Pues yo tampoco lo sé Nadie todavía. sabe. No, lo que es que me absolvieron. Vamos. Por poeta, debía ser. No sé. Pero la verdad es que hubo un juicio y yo salí absuelto y lo pasé muy bien porque yo andaba por Madrid, ¿verdad?, viendo libros y demás sin tener que ir al frente y estaba estupendo. Me cuentan que algunos días en que la metralla zumbaba sobre los cielos de Madrid, andaba usted por la calle
cosa rara entre un poeta lleno de miedos, por otra parte, Esos miedos no eran otros. que se encontraba con otros poetas que Sí. tampoco tenían miedo alguno, como Sí. Alberti, María Teresa León, etcétera. Ese es Sí, un recuerdo que usted ha contado alguna yo me he vez. encontrado un día en que caían los buses sobre Madrid, a Manta, como se dice, y entonces por enfrente del Palacio de la Música, yo los conocía muy bien a ellos por fotografías, a María Teresa no, viví a Rafael Alberti, a María Teresa León y a Altola Aguirre, que iban los tres pasando por allí, en una acera totalmente desierta. Creo que no íbamos más que nosotros por la calle. Y bueno, estamos ya en la posguerra. Juan Aparicio parece que les ayuda. No sé si les da una Bueno, una eso- ayuda de tipo económico o de tipo ahí hay un oficial. equívoco que yo he tratado de aclarar alguna vez y no sé todavía cómo no ha sentado sus reales ya en la verdad. Entonces- Aparicio me concedió a mí 2 artículos de colaboración para que yo alimentara a Garcilaso. De modo que con el importe de esos De dos esos artículos... artículos vivió Garcilaso. ¿Y cómo pagaba Juan Aparicio los artículos en esa época? Lo digo. Sí. 300 pesetas los dos. A 150 pesetas por artículo. Bueno, estaban unos tiempos... Eran generosos, sin embargo. Yo creo que sí, Había claro. medios en esa época que pagaban hasta 40 pesetas por artículo. A mí me parece, sí, a mí me dieron por el primer soneto que publiqué en mi vida 75 pesetas en la revista Tajo. Este es un número de Garcilaso, el 25, que corresponde a mayo del año 45, uno cualquiera al azar. Si vemos el sumario, tenemos aquí La risa de Dios, por Camilo José Cela. Luego poemas de Romanes Cootado, Jesús Juan Garcés y Guillermo Díaz Plaja. Carlos R. Spiteri, poesía. Proverbios, por Rafael Pérez Delgado. El asesino, por César González Ruano. Poetas franceses, Jean-Arthur Rimbaud, Abril sin ti, por Rafael Montesinos, y La fiesta del director, por Pío Ballesteros. Este es el contenido de este número, que yo no sé lo que costaba puesto a la venta, 4 pesetas. 4 pesetas. Y aquí hay, como ven ustedes, desde sonetos, estos de Garcés, verso libre, Yo creo que fue muy abierta la revista, se nota por los nombres, y es un número, como usted Elegías. sabe, cogido al azar totalmente. sí, proverbios. Bueno, luego hubo otras revistas. Esta es otra de las revistas que ha dirigido García Nieto, publicada bajo los auspicios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, Acanto. Este es otro número así al azar, el número 6. Antología literaria, suplemento de cuadernos de literatura. Corresponde a julio de 1947. Y aquí encontramos un óleo de Perceval de entrada y luego la firma de Rodríguez Spiteri. Después hay un drama en un acto de Pablo Martín Zaro, versos en África de José Luis Prado Nogueira, un cuento de Juan de Ochoa, Juan Guerrero Zamora firma aquí un poema, También hombre muy de esta casa. un nombre muy de esta casa, Claudia Lars, etcétera. Ahí hubo otra revista más tarde que fue Poesía Española. Sí, esa revista sí ha estado subvencionada ya. Esa revista ha podido vivir porque tiene una subvención del Ministerio y ha vivido mucho tiempo, vamos, 20 años. Ha durado muchos años. Muchos años. Y no sé si tuvo algo que ver o ha tenido que ver en otra llamada Poesía Hispánica. Es que es la continuación de Es Poesía la continuación Española, de sí. Poesía Española. Le pareció entonces a Sánchez Bella, que llevaba aquello, que esta revista podía mejor recoger con nombre y todos los poetas hispánicos, hispanoamericanos, que ya veníamos publicando. Esta es otra revista del entonces Instituto de Cultura Hispánica, que también ha sido dirigida por José García Nieto, Mundo Hispánico. Sí, esa ha sido mi revista de periodismo. Yo soy periodista, he sido periodista, y entonces entré en esa revista de secretario, luego fui redactor jefe y luego fui director con Gregorio Marañón durante 10 años. Vamos a contar brevemente los premios que ha tenido García Nieto para que nos hagamos una idea de la enorme brillantez de su carrera. Premio Nacional de Literatura que obtiene 2 veces, uno en el 51 por Tregua, que es uno de estos libros que tenemos ahí. Tregua, Madrid, 1951, Premio Nacional de Literatura. El segundo Premio Nacional de Literatura lo obtuvo por Geografía de Amor. Geografía es amor. Es amor, exactamente. El año no me acuerdo. ¿Tú lo sabes? Yo no me acuerdo tampoco. Por aquí debe estar. No es tan importante Bueno, tampoco. no importa. Hay un premio Fastenrad de la Real Academia Española, año 1955, Con por La Red. que lo tenemos Sí, aquí, eso es. un ejemplar en rústica pero encuadernado. Premio Ciudad de Barcelona por Hablando Solo. Premio de Poesía Castellana, Ciudad de Barcelona. De Barcelona tengo el Boscán también. También Tengo tienes 2 un premio premios, Boscán. catalanes, sí. Está después el Premio a la Hispanidad de Buenos Aires, 1959, el Premio Portugal, 66, el Premio Boscán, 76,
el premio de la Fiesta del Romance de Medina del Campo del 48, el premio Tomás Morales de las Canarias 54, el premio de la Hispanidad de Cádiz del 59, el premio del cuarto centenario Lope de Vega 66, el premio Hucha de Plata de Cuentos del 71. Sí, ese premio me interesa mucho porque, claro, las cosas de prosa es como pisar en terreno ajeno y me hicieron mucha ilusión, de modo que al premio de la Hucha de Oro y al premio Mariano de Cavia les tengo mucho afecto. Hay después más premios, bueno, hay Hucha de Oro del otro año, del 72, bueno, y en los Juegos Florales la lista es innumerable, nos llevaría largo tiempo enumerarlos todos porque han sido muchísimos, ¿no? Sí, una enorme cantidad de unos premios. cuantos. ¿Cuál sería hoy, después de los años transcurridos, un balance de urgencia y breve del neogarcilasismo, del neoclasicismo? Vamos a ver, está ese movimiento vuestro. Un poco periclitado lo que es en sí el neogarcilasismo. Ahora es curioso porque aquella poesía que vino después como mucho más radical, mucho más liberal y mucho más abierta, que culminó con la llamada poesía social, ha venido a sustituir otra que ahora se lleva, que es más barroca, que es más clásica y quizá vuelve un poco a las fuentes aquellas que primero tocamos nosotros. ¿Cuáles son los mejores versos de toda esta enorme cantidad de libros que hay aquí, que no son todos los que se han publicado? No lo sé. Víspera hacia ti, Poesía, Del campo y soledad, Tregua, La red, El parque pequeño y elegía en Covaleda. No lo sé, no lo sé. Geografía es amor. Sí, no lo sé, porque suele decirse siempre que el último, porque es al hijo que se quiere más y todo eso, pues no lo sé, está más reciente, está más cerca de uno, está a medio decir. Todavía el último es el Arrabal. El Arrabal, sí, porque un libro siempre está a medio decir, un poeta dice solo una parte de aquello que tiene que decir, entonces lo que le ha quedado dentro de eso más reciente parece que es lo que duele más, lo que llama más la atención. Hay un libro muy bonito que es Memorias y compromisos, en el que el poeta nos habla de sus compromisos. Es un libro muy abierto, sí. Y nos lo dice ya en la primera página. Verso libre todo. Tengo algunos compromisos antiguos de los que quisiera liberarme ahora recordando. Por ejemplo, aquel con el niño pobre y no sé si mi amigo de Covaleda solo y rubio, ralo de pelo, atento ante la nieve y nuestra puerta, haciéndome envidiar su rueda fresca con la llanta de corteza oscura y el corazón amarillo, hecha del tronco de un pino joven cerrado limpiamente. ¿Y te acuerdas? En ese libro justamente es donde yo descubrí que podía uno necesitar no poner puntuación a los versos. Esos versos son unos versículos bastante largos, todos dichos como de una vez, ¿verdad? Si uno tuviera resuello suficiente, habría que leerlo así. Casi faulknerianamente. Sí, exactamente. O aquel con el perro que vigiló la muerte de mi padre y se quedó luego mucho tiempo terco y gruñendo bajo la caricia temblorosa en el mismo lienzo que sostuvo la caja, mirándome hondo y transparente y acuoso mejor que yo le miraba. O aquel con el asistente de mi tío, a quien daba vergüenza mirar a las criadas y quería compartir mi tristeza poniéndose muy serio después. ¿Cuál fue la primera niña en la que te fijaste, poeta? Yo creo que una niña de Toledo, una niña rubia que aparece luego ahí en otros poemas, que yo me enamoré muy pronto, muy precozmente. ¿Una niña a la que García Nieto quiso regalar un frasco de colonia? Ah, pues es verdad, eso está por ahí dicho, sí. Está en algún sitio. Usted es un lector estupendo, vamos, de mis cosas, sí. Sí, exactamente. Sí, yo preparé un frasco que había encontrado vacío y me llenaron la droguería con colonia y le regalé aquello en un estuche de terciopelo que traté de adecentar. ¿Qué pasó con esa niña? No he sabido nunca nada más, ¿no? Hoy día será una anciana. Ya, pero en ese momento fue la imagen... Sí, pero muy sin alcanzar, que fue lo bueno, yo creo. ¿Y cuál fue la aventura con un titiritero de largo cabello nazareno, de cuya sangre espesa huía asustado y con asco porque le salía de la boca? Sí, eso fue en Covaleda, que apareció una compañía de títeres y hubo uno de ellos que tuvo un vómito de sangre y se quedó tirado en la carretera y mis padres lo acogieron y estuvo en casa durmiendo unos días. ¿Ha tenido usted muchas luchas con otros compañeros, esas peleas de juventud? Sí las he tenido, pero que sin que llegara nunca la sangre al río. Yo creo que para eso he sido siempre bastante holgado en mis enemistades y no me han hecho mucha mella. Hubo una morena bailarina delgada en la escalera del carro de la feria que le sonreía cuando pasaba después de las clases de la tarde. Bien, no acumulemos tampoco idilios porque eso no lo fue, por ejemplo. Era solo una visión cuando se iba al carro de la feria con esa... Pero está esa en la primera señora. página de un libro que se llama Compromisos. Memorias y compromisos. Memorias y compromisos, bueno, sí. Entonces vamos a dejar esto en la parte de las memorias. Vamos a dejarlo. Más que en el de los compromisos. Y otro con un librero de viejo que después que otros dos se negaron aceptó los libros del curso ya aprobado y me dio unas monedas y mi madre esperaba fuera.
Sí, eso es verdad. Sí, eso es eso casi textual. dramático. Eso es textual, sí lo es, y casi da vergüenza recordarlo, pero es así, sí. Habíamos vendido unos libros que yo ya había estudiado, ¿verdad? Pues porque nos hacía falta un dinero. ¿Usted no ha sido rico? En mi vida, por Dios. Nunca. Ni pienso serlo ya, claro. No, pero a lo mejor con No, tantos no, premios por el y camino que tantas llevo. cosas. No, porque son cosas siempre menores y no... La poesía no enriquece. De ninguna manera, al menos a mí no. La poesía, ¿qué es lo que le da a uno? Bueno, le da satisfacción para empezar. Y luego le da fatalidad y evidencia vital. Yo no me encuentro si no es haciendo versos, si no es ya acompañado de esos libros. A mí me ha dado mucho la poesía. Y si hablamos socialmente, a mí me ha servido también porque sin que intrínsecamente mis versos hayan influido en un triunfo, en un progreso mío, pues he tenido, desde luego, cómo no puede uno quejarse ni ser desagradecido, compensaciones muy claras en la vida por otros caminos paralelos a la poesía. Puesto que dice García Nieto que el mejor y el que está más cerca de su corazón es el último libro, el último es este, El Arrabal, Burgos, 1980. Hay aquí dos sonetos encadenados que se titulan Estas manos. Yo sé que García Nieto dice muy bien los versos. No, por Dios. Y dice mucho mejor, me imagino, los suyos. Así sabremos cómo es José García Nieto de esta hora precisa, de este instante, de este minuto. Muchas gracias. Por favor. Estos son dos sonetos más o menos encadenados que se llaman Estas manos. Estas manos que tienen aún memoria, que alojan la pasión y han provocado un bosque, un fuego, un viento arrebatado, ¿qué son sino temblor, cárcel y escoria? Una tierra adelantan, una orilla del arrabal, del terraplén oscuro, arañan azucenas en un muro de cal, donde se asoma ya la arcilla. Estas manos que alzaron la belleza, que hicieron del amor su fortaleza y eran la eternidad de un tiempo breve, torpes y abandonadas y distantes, pasan sobre la nieve como antes y ahora saben del frío de la nieve. En la tarea fuiste tú el primero y me dijiste, mira, este es el hombre. Me diste la pasión y con su nombre la posibilidad del alfarero. Imagen era tuya y semejanza de ti mismo. Creé como creaste, tomé del mismo barro que tomaste y alcé una criatura a la esperanza. Hace ya mucho tiempo. ¿Merecía la pena hacerse Dios de cualquier modo para acabar en estos sueños vanos? Qué hermoso fue crear cuando creía. En mis manos estuvo el amor todo y todo se me ha ido de las manos. Muy bien, muchas gracias, José García Nieto. Este es un libro, en cierto modo, un poco místico, ¿no? Es un libro religioso, es un libro religioso, sí, realmente sí. Vamos a hablar un poco con imágenes de lo que ha sido la vida de José García Nieto. Vamos a enseñar algunas fotos que ya son historia, como esta, por ejemplo. ¿Quiénes están ahí? Eso es una tertulia del Café Gijón y no es de los días más concurridos, pero ahí vemos a Rafael Morales, a Leopoldo de Luis, Jesús Fernando Santos y algunos más ahí. El jovencísimo sí. García Nieto está ahí al lado de Gerardo Diego y al lado de Eugenio Montes, me parece, ¿no? Sí, de Adriano del Valle. Y de Adriano del Valle. Sí. Los cuatro fuimos a Lisboa. En las Llanelas Verdes dimos una lectura y había gente portuguesa interesante escuchándonos. Esa foto es muy curiosa porque hicimos un viaje muy divertido. Adriano era un señor divertidísimo. Estaba enfadado por aquellos tiempos con Gerardo Diego y en Lisboa hicieron las paces. Creo que yo pude contribuir un poco a esa nueva amistad. Gerardo y Eugenio Montes están ahí de lo más espigados. Ay, sí, sí. Eugenio sobre todo, ¿verdad? Sí, está muy bien. Y Adriano con su noble cabeza romana. Romana. Esta es una foto en la que está con Camilo José Cela y su esposa, Charo. Bueno, usted sabe que yo soy muy amigo de Camilo. Creo que soy de los amigos que más han permanecido en el área de su amistad. Hemos sido siempre muy amigos y esa amistad se remonta ya a 40 años. Larga, fecunda y esperemos que por siempre amistad. Aquí con don Juan. Sí, en Lisboa y con algún poeta como Federico Muelas. Rafael Dullos es el de aquí. Rafael Dullos, que tuvo aquel momento estelar tan brillante. Sí. El pobre Federico Muelas. Sí, pobre Federico. Hicimos unas alforjas para don Juan, al mando de Conrado Blanco, que ha llevado eso siempre muy bien, eso de las alforjas para la poesía.
Y era muy interesante esos recitales porque hacían que se acercara la poesía al pueblo. Buenas ponían sus tarjetas, poeta y titiritero. Sí. Esa es una foto realmente sensacional históricamente. La señora es la mujer de Luis Felipe Vivanco. Don Eugenio d'Ors en el centro y yo. Está hecha en el Instituto Británico, donde fuimos por Charles David Lee, un poeta colaborador de Garcilaso, entusiasta de todo lo nuestro, que nos llevó al Instituto Británico. Íbamos siempre ahí. El grupo es más numeroso aquí. Así, eso fue con motivo de un homenaje a Manuel Machado y nos encontramos en el teatro del escenario en el escenario del Teatro Lara. Ahí está Rafael Montesinos y vamos a ver, no veo casi quiénes son. Sí, Camilo José Cela está ahí de pie. Sí. Milán y otros. Otro grupo. Sí, ese es César González Ruano es el primero de la izquierda. Este es un jurado. Es César, después yo. ¿Quién es? Manuel Pilares, Ana María Matute, Fernando Fernán Gómez, gran amigo mío también de muchísimo tiempo. Fernando, ¿cómo está? Sí, delgadísimo y estupendo. Jovencísimo. Este fue el ganador del primer premio Café Gijón que había fundado Fernando, y este es Eusebio García Luengo, con tanto talento y tan divertido siempre. Aquí junto al poeta Rosales. Sí, una comida de esas más o menos literarias. Eso es un jurado del Adonais. De eso hay varias fotos. En ese jurado estamos Jiménez Martos, actual director de la colección. Después soy yo, luego Rafael Morales, Claudio Rodríguez, un gran poeta, y Florentino Pérez Envid. Una foto que se explica por sí sola. Aquí está el viejo maestro argentino. Bueno, eso es un momento de mi labor como periodista. Yo le hice una entrevista bastante larga a Borges la primera vez que vino en esos tiempos a Madrid. Estuvo muy simpático conmigo, muy abierto, y hablamos de muchas cosas. De poesía, sobre todo, que él sabe mucho de poesía. ¿Y de qué no sabe? Es verdad. Ahí estás dando una conferencia. Sí. Está Montesinos ahí y no sé quién es el del medio. Bueno, ahí hay dos figuras, que una puede ser importante y la otra ya lo es, claro. En una lectura de poemas estamos los tres. El de acá es Antoñito Hernández, un gran poeta que está llevándose ahora bastantes premios y que promete muchísimo, y el gran Gerardo en medio. Bien, eso es de nuestras aventuras cinematográficas. Yo hice unos guiones de cine y estoy con Manolo Pilares, que está allí, y Eduardo Manzanos, que luego hay que ver que bien lo ha hecho, ¿no? También muy ligado a esta casa. Porque Eduardo también es muy amigo mío, hace muchos años, nos hemos llevado siempre muy bien, y mi mujer. Recibiendo un premio. Esa es la Hucha de Oro. Esa es la Hucha de Oro, eso es uno de tantos juegos florales. Un juego floral. Esas fotos son divertidas siempre porque pasan siempre, ¿verdad? Aquí está Conrado Blanco, las señoritas de turno y yo leyendo mi poema con gran énfasis y la mano levantada. Las señoritas de turno, que son siempre una señorita guapísima. Suelen ser muy guapas, sí. Ahí es una foto muy bonita porque, vamos, el momento es, en cierta ocasión, que le regalamos a Paco Umbral una muñeca que ahí está, y le dimos un homenaje en el Gijón. Estuve con Fernando Fernán Gómez hablando en el momento de ofrecer el homenaje. Ahí estoy con Emilio Romero cuando me hizo famoso de pueblo. Popular. Me tocó aquel año popular de pueblo, sí. Bueno, y finalmente una foto de familia. Sí, no es muy reciente ya estas niñas son un poco mayores, el niño también, mi mujer también, y yo no digamos, ¿no? Los García Nieto. Bueno, García Nieto no solamente ha hecho poesía, tanta poesía como hay aquí y otra mucha que nos falta, y para hablar de su poesía necesitaríamos horas que no tenemos. Ha escrito otras muchas cosas, guiones de cine, guiones de televisión, sí. Ha dirigido un programa de televisión algún tiempo. Y ha adaptado teatro clásico. Ha adaptado teatro clásico, ha dado conferencias, ha escrito cuentos. He escrito cuentos que no he publicado nunca, que tengo que recoger un día los que tengo porque tengo dos o antes tres de que se nos vaya el docenas. tiempo, ha sido 2 veces opositora inmortal, ha estado a las puertas no hablemos de eso, por de Dios. la Real Academia Española, como todos los periódicos pregonaron en su día. Sí. Pero parece que los académicos que tenían que votarle luego no le votaron. Eso pasa siempre, eso claro, pasa siempre, el que no votan no sale, ¿no? Sí. ¿Cuál sería entonces el resumen de esa aventura de académico en ciernes? No lo sé, porque hay que pensar que todavía está en pie. Yo no he perdido nunca la esperanza, porque sería un ingrato además con los que me votaron. Yo perdí por un voto el ingreso en la academia. Un solo voto. Sí, pero bueno, se lo llevó Miguel Delibes,
que es muy merecido que lo tenga o que esté dentro. Sí. Naturalmente que eso puede suceder cualquier día, como el Nobel de Borges. Sí, lo otro también, que no se entre nunca, ¿verdad? Sí. Entre los libros más destacados figuran estos que hemos mostrado aquí para ustedes. Víspera hacia ti, que fue el primero. Está luego Poesía, que reúne los versos de los años 40 al 43. Está después Versos de un huésped de Luisa Esteban, que se recogen también en ese libro del Campo y Soledad que vemos ahí. De Donais. Retablo del Ángel, el Hombre y la Pastora, Tú y yo sobre la tierra, Toledo, del Campo y Soledad que ya hemos mostrado, Juego de los 12 espejos, primer libro de poemas y segundo libro de poemas, y Tregua. Tregua es uno de los primeros libros de gran categoría de José García Nieto, que tiene el Premio Nacional de Literatura Garcilaso. Siguen luego Sonetos por mi hija, La Red, que es el premio Fastenrath de la Real Academia Española, el año 55. El Parque Pequeño y Elegía en Covaleda, Madrid 59. Geografía es Amor, Premio Nacional de Literatura, Madrid 61. Corpus Christi, 6 sonetos. Circunstancia de la muerte, Sevilla 63. La hora 11ª de la colección Palabra y Tiempo, Madrid. Memorias y compromisos. Hablando solo, Premio Ciudad de Barcelona, Las 3 poemas mayores, Necesidad de volver, Taller de arte menor y 50 sonetos, Toledo, Sonetos y revelaciones de Madrid, Súplica por la paz del mundo y otros collages, Los cristales fingidos y El arrabal, Premio Internacional de Poesía Religiosa, Burgos 1980. Y con esto ya estamos justo en el minuto final. Muchas gracias a José García Nieto por habernos permitido evocar aquí lo que han sido 40 años de la poesía española y la trayectoria de uno de nuestros poetas más brillantes y más premiados. Muchas gracias, Soler. Hasta siempre.